Hola, buenos días. Hoy quiero dirigirme a ustedes con motivo de los 100 años de las conferencias de Rudolf Steiner acerca de la vivencia del tono en el ser humano. Estas conferencias, que son 3, tuvieron lugar en Stuttgart el 7 de marzo, el 8 de marzo y el 16 de marzo del año 1923. Se puede decir que todo el mes de marzo es para nosotros los músicos una fecha propicia para recordar esta pronunciación de estas conferencias por parte de Rudolf Steiner. Bueno, en la primera conferencia, Rudolf Steiner nos habla de todo el significado oculto del hecho del sonido, de las esferas espirituales donde está esta sustancia sonora a la que accedemos en nuestros momentos del sueño. También nos habla de cómo está construido todo el aparato auditivo y los misterios en las formas del oído, de la espiral, de los huesillos. También habla de la fenomenología de los intervalos, de cómo está dividida una octava, de los intervalos ahí contenidos, y de cómo va a ser nuestra conexión musical en un futuro, en qué pasos nos estamos desarrollando en nuestra percepción de los intervalos, esto relacionado a la evolución de la conciencia, es decir, cómo hemos ido, digamos, encarnándonos en esta entidad física humana a lo largo de los siglos, y cada vez ir yendo de una percepción de intervalos bien grandes a ir cada vez penetrando más esta individualidad y cómo será nuestra vivencia de, por ejemplo, un solo tono. Cabe recordar que estamos en el momento donde aún percibimos la tercera como nuestra casa y nos estamos dirigiendo poco a poco, desde hace unos 100 años, poco a poco en la región del intervalo de segunda. Bueno, y en la segunda conferencia Steiner habla muy particularmente de lo que son los 3 aspectos del alma humana: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, en relación a la música en muchos aspectos, es decir, la relación del pensamiento con la melodía, del sentimiento con la armonía, de la voluntad con el ritmo, pero también nos habla de las principales familias de instrumentos musicales, de cómo los instrumentos que son ejecutados, digamos, en esta región de la cabeza, de los hombros y de la cabeza, muy relacionados al pensar, de los instrumentos que abrazamos con nuestra parte media del cuerpo, cómo están relacionados también con el sentir, y de los instrumentos que a partir de nuestra actividad básicamente con las extremidades, pues están ligados a la voluntad, y de cómo estos son instrumentos musicales que hemos descendido con nuestra percepción de los seres humanos, digamos, de hace varios cientos de años, que aún tenían esa percepción suprasensible,
de cómo les fue posible descender del mundo espiritual esta imagen, esta imaginación de estos instrumentos y crearlos en la tierra. Y en la tercera conferencia del 16 de marzo nos habla ya de las jerarquías espirituales y su relación con el mundo de los sonidos y de cómo esto ha cambiado también a través de los siglos. Rudolf Steiner pues nos hace aquí un recorrido histórico bastante grande, bastante interesante, también desde la historia oculta. Se nombran las épocas de la Lemuria, de la Atlántida. Son unas lecturas muy interesantes, una lectura muy necesaria para los maestros de música, no porque esto sea algo que le vamos a enseñar a los niños en el sentido oculto de estas cosas. Esto tiene que ver con nuestra autoeducación, con nuestro conocimiento esotérico de los fenómenos musicales y de cómo hacernos consciente de que todo este mundo que queremos transmitir al niño en el salón de clase finalmente es un mundo espiritual. Él habla justamente en estas conferencias, en un momento, él dice, cuando el hombre antiguo quería hablar de las cosas de la tierra, de una uva, de una fresa, de un árbol, de un río, entonces los seres humanos hablaban. Pero cuando los seres humanos entre sí querían hablar del mundo espiritual, entonces las personas cantaban. Y esto es una esencia muy importante para nosotros porque finalmente nos ocupamos con el hecho del cantar todo el día en la escuela y con los niños y cómo transmitirles a los niños que en ese momento que estamos cantando queremos conectar con esa parte espiritual en nosotros, esa parte superior, esa parte divina, esa parte que está unida al macrocosmos, a la creación. Entonces quería compartirles estos pensamientos porque estas conferencias tienen que ver mucho con nuestro trabajo, con nuestro entendimiento de por qué vamos a tocar en algún momento instrumentos de percusión y entender que eso está ligado más a los impulsos de la voluntad y por qué vamos a querer en algún momento acercar a los niños a lo que son los instrumentos de cuerda, al violín y al cello, para que conecten con ellos también desde el pensamiento, desde la luz del pensamiento o desde el calor del sentimiento, como es el cello, ¿sí? La luz del pensamiento que trae el violín o el calor del amor que nos trae el cello. Porque vamos a tocar con ellos flautas en la primaria y como esto también está relacionado, bueno, también con la parte del pensamiento, porque queremos llevarlos a ellos en algún momento que sean personas que puedan pensar libremente, pero que también por su actividad del aire, eso está relacionado con la parte media del hombre y con la respiración. Es decir, que estas conferencias nos abren la percepción, el conocimiento, nos abre el trasfondo espiritual de cosas que no nos enseñan en nuestro estudio musical tradicional y que son importantes
para que acerquemos a los niños con más conciencia a sus vivencias musicales, para que éstas no sean vacías, para que éstas no sean solo técnicas, como pasa en otros contextos pedagógicos, no digo todos, los otros, pero en muchos otros, donde la música se enseña solo como por un hecho de lograr capacidades técnicas, auditivas, de solfeo, de afinación, sin duda importantes para la interpretación, pero nosotros en la Escuela Waldorf queremos entregar a los niños también de forma inconsciente, porque no lo vamos a nombrar así, nosotros a través de nuestra vivencia como los adultos, a través de nuestra vivencia consciente de lo que hacemos, de lo que cantamos, de cómo lo entendemos desde su parte también espiritual, entregamos entonces a los niños y niñas esta esencia, ¿sí? La esencia de lo musical, así también lo nombró Rudolf Steiner a sus conferencias, para que no hayan confusiones. Están las conferencias del primer ciclo a principios de 1900, que son las conferencias del 3 de diciembre, también de noviembre, de noviembre y de diciembre del año 2006, en Colonia, Berlín y Leipzig. Y esta es la esencia de lo musical. Y casi 20 años después, son estas 3 conferencias de las que estoy hablando hoy, de la vivencia del tono, del sonido en el ser humano, que son las de 1923, de Stuttgart y Dornach, del 7, 8 y 16 de marzo. Entonces, bueno, para ir resumiendo aquí, al que le interese, son el GA o Gesamtaufgabe o obra completa 283, un momento, 283, y las consiguen en las editoriales antroposóficas. Bueno, entonces, para resumir, es una lectura muy recomendada, que lo puede acompañar a uno durante los años, que uno no se cansa de volverlas a leer porque uno siempre está entendiéndolo otra vez de forma diferente. Yo la tengo, estas conferencias desde hace muchos años me acompañan, y siempre que vuelvo a leer alguna partecita, algún extracto, siempre viene algo como nuevo, como ¡ay, qué lindo! Por ejemplo, hoy para grabar este video volví a leer una parte que justo habla, para los que nos interesa un poco esa relación numerológica, porque esto esconde también como un misterio, esas relaciones del microcosmos y el macrocosmos. Hablaba de las 12 veces, y sabemos que el 12 tiene también un sentido cósmico, su relación con el zodiaco. El intervalo de quinta está contenido 12 veces en las 7 escalas de 7 tonos que se encuentran o que se pueden medir en el piano. Recordemos que el piano es como la expresión más material de los instrumentos musicales, y en donde también pues podemos cuantificar y ver visualmente, tener más claro, perdón por la redundancia, pero verlo más claramente, estas proporciones. Y el intervalo de quinta aparece 12 veces en todo el espectro del piano. Recordemos que el piano contiene
los sonidos más agudos perceptibles por el oído humano y el sonido también más grave perceptible por el sonido humano. Entonces se puede decir que estas proporciones que se dan nos están reflejando algo del macrocosmos. El intervalo de quinta aparece 2 veces y la escala de 7 tonos también tiene esa relación con los 7 planetas antiguos, aparece 7 veces. Bueno, esto fue algo que definitivamente se queda como trabajando en pensamientos y sentimientos en nuestro interior, y de lo que podemos simplemente reflexionar y siempre volver a ese origen divino del que venimos. A mí me gusta también llevarlos a que ellos un poquito piensen en estas proporciones. Y me gusta hacer como esas conexiones de este mundo que lo tenemos tan fragmentado y que quizás lleguen por sí mismos a esa reflexión de que el número se expresa en nuestro mundo de muchas formas. Se expresa como la matemática que necesitamos para contar. Se expresa como la geometría en lo que ya es la dimensión del espacio. Se expresa como el tono, las proporciones, las vibraciones, proporciones matemáticas, el número, en el tiempo. ¿Sí? Entonces si nosotros llevamos esto como una verdad en nosotros, como adultos que somos, que vemos este misterio del número que se expresa de tantas formas, de ese macrocosmos armónico, ordenador, esa música de las esferas que se expresa en la dimensión terrenal de tantas formas también. Entonces podemos transmitir por el solo hecho de transmitir interiormente, decir de corazón a corazón, esa percepción del mundo, esos misterios y esas verdades. Y eso es lo que a mí también me gusta hacer con los niños, de una forma muy simple. Y bueno, en muchos quizás no llegan las reflexiones o los comentarios, pero de uno u otro niño percibimos ese asombro y esa fascinación. Bueno, con esto me quiero despedir. Espero haberles transmitido un poco de motivación a pesar de que estoy un poco constipada y no estoy en mi mejor estado de salud, pero este evento a mí me parece muy importante. Estas conferencias para nuestro quehacer, para nuestra reflexión, a nosotros que nos gusta ocuparnos de este tema de la antroposofía, el fenómeno musical, la pedagogía Waldorf, para que consigan las conferencias y las lean de a poco. Por ahora esto es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos una próxima vez. Hasta luego.